periodista retrató aquello y de alguna manera eso llegó a Nueva York y me llama la gente de Morality Media de Nueva York, bien entusiasmada porque para ellos era la primera vez que veían gente joven, porque su organización allá pues de gente mayores de 60 años. Okay. Y decía, bueno, pero ¿cómo es posible que en Puerto Rico los jóvenes estén luchando en contra de la pornografía? Y me hicieron un acercamiento para que pasáramos a ser parte de ellos en calidad de afiliados. Y en el 1979, Comisión contra la Obscenidad se convierte en Morality Media de Puerto Rico. O sea, pero son casi 45 años, desde el 75. 45 años ya. Y las luchas fueron bien duras, ¿no? O sea, digo, siguen siendo duras, pero quiero decir, en este tiempo en el que ustedes estaban solitos, tiene que haber sido bastante duro, ¿no? Sí, bueno, obviamente sí, fue duro y de hecho pues empezó básicamente antes, porque yo me recuerdo la primera actividad multitudinaria que yo fue en la década de los 70, empezando, cuando trataron de cerrar la Iglesia de Dios Pentecostal del Viejo San Juan. ¿Por qué razón intentaron cerrar? Por asuntos de zonificación. Alguien se inventó en la legislatura una ley que tenía que ver con zonificación y querían sacar todas las iglesias del área del casco de... Me estás hablando de los años 70 y pico. 70 y pico al principio. Y wow, se generó una marcha a la que se unió la Iglesia Católica. Wow. Aquello fue... O sea, yo lo tengo todavía en 8 milímetros, las camaritas aquellas que ya no existen. Pero una cantidad exagerada de gente. ¿Y cómo convocaban la gente si no había medios cristianos masivos, no? Bueno, o sea, son movimientos de pueblo. O sea, cada vez que existe un movimiento de pueblo a través de la historia, la gente de boca en boca va diciendo, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Y de alguna manera, pues... esa marcha fue una de las primeras que se dio en términos de preservar la libertad de expresión religiosa. Y fue una cosa multitudinaria que todavía yo me acuerdo que había gente en el Puente Dos Hermanos y todavía esa gente estaba allá en el Capitolio. Una cosa espectacular. Y esa fue mi primera impresión de que había que luchar por unas cosas. La reacción de la prensa en ese momento, si la comparas con la manera en la que se comporta hoy, ¿dirías que es igual? No. O sea, la prensa y los periodistas en aquel tiempo eran gente, pues, que creían que ellos como periodistas tenían que ser objetivos. Y sí, pues, hacían las preguntas duras que hacen todos los periodistas, ¿verdad? Que son buenos. Pero eran objetivos. O sea, lo que tú decías, pues si tú lo decías y salió mal, pues eso es lo que sale al aire y tú te buscaste el problema. No había un prejuicio personal de ellos. No. O sea, la gente era gente, pues, que muchos de ellos, pues, eran personas ya maduras. Y la iglesia, pues, gozaba de un prestigio y de un respeto. O sea, que todo se hacía de una forma, respetuosa, pues tú decir, porque eras ministro, pastor, pues ya había pues un trato diferente, aún en la tónica de cómo se hacían las preguntas. En ese momento te diste cuenta de que la lucha iba a arreciar, porque me dices que esa experiencia, cuando se trata de cerrar esta iglesia pentecostal allí en el condado. En el Viejo San Juan. En el mismo casco del Viejo San Juan. ¿Viste hacia el futuro y te imaginaste que esa no iba a ser la única vez, sino que eso iba a continuar de alguna manera? Bueno, sí. Lo único que, mira, yo para aquel tiempo, y todavía lo sigo siendo, yo soy un tipo tímido. Y cuando yo veía estas luchas, yo decía, wow, aquí hay que hacer algo, pero yo no soy el que voy a hacerlo. O sea, yo voy a ayudar en lo que sea, pero ¿verdad? No me veo como portavoz. Y recuerdo pues que a muchos de mis colegas, especialmente en el Ministerio Cristiano de las Catacumbas, yo le compartí la visión y data, estadística y aquello y lo otro, y dije, bueno, si ellos la reciben, pues me van a decir que van a tirarse, ¿verdad? Y al final me dijeron, está chévere eso, pero tú eres el que lo vas a organizar, nosotros te vamos a ayudar. Y ahí pues decidí que había que desprenderse de la timidez y de un montón de cosas, y es que empieza este tipo de
organización que nos llevó a hacer un montón de cosas que nosotros no pensábamos que se iban a hacer. O sea, nosotros logramos enmendar la ley de obscenidad, hay más de 12 artículos que hay ahí para la historia que salieron de ese pequeño grupo, porque cuando se iba a la legislatura era otra cosa también. Ir a la legislatura era pues también la misma diferencia, aún los mismos líderes se ponían de acuerdo para apoyarse en las vistas. O sea, uno deponía y el otro que venía detrás decía, yo estoy de acuerdo con el que habló ahorita. Y eso pues hizo que muchas leyes se pudieran aprobar y que muchas cosas se pudieran lograr. Pues ya obviamente la legislatura es otra cosa. Bien interesante. Fíjate qué interesante cómo los políticos de distintos partidos eran cónsonos con lo que se llevaba allí de parte de estos jóvenes cristianos con principios y valores que veían una necesidad donde se debía legislar para poner un freno. En este caso, la pornografía fue el primer frente de batalla. Correcto. O sea, fíjate el nivel de respeto que había a nivel legislativo hacia estas luchas, cómo ha cambiado esto en 40 y pico de años. ¿Te impresiona? Me impresiona demasiado. Milton, 45 años atrás, yo me imagino, corrígeme, que tú mirabas la prensa, la televisión, las noticias del mundo, del país, lo contrastabas con la palabra, mirabas al futuro y decías, estas cosas van a pasar. Hoy estamos en el 2020, 45 años después. ¿Lo que está pasando te sorprende un tanto o en efecto lo veías venir? Bueno, no me sorprende, o sea, porque lo veía venir y de hecho nosotros hemos escrito de lo que está pasando ahora desde hace 25 años. Y a veces en mi página de Facebook digo, mira, esto yo lo escribí hace 30 años atrás, léelo y piensa si está acorde a lo que está viviendo Puerto Rico en el día de hoy. Pero obviamente en aquel tiempo pues hubo esta visión que tenía la gente joven, el idealismo. O sea, yo recuerdo pues pararme frente a teatros como el Lorraine, Teatro Miramar, que eran teatros pornográficos conocidos de años, y decir con todos aquellos jovencitos, un día eso no va a estar ahí. O sea, nosotros vamos a luchar porque un día eso no esté ahí. Ir al viejo San Juan y pararnos ahí frente a otro teatro y decir, un día eso no va a estar ahí. Y así fue. Porque lo vamos a cerrar. Y lo cerramos. O sea, lo cerramos todo. O sea, todo. Y pues mira, te diría que de los 90 para acá también empezamos a soñar cuando vemos el deterioro en la legislatura de que un día los cristianos iban a estar sentados allí y que todos los problemas que hemos tenido, qué sé yo, posiblemente de mediados de los 90 hasta el día de hoy, de tú no tener acceso, de tú enterarte por cosas a través de la prensa, por no tener personas dentro de la legislatura que te pueda decir, radicaron este proyecto, hicieron esto, hicieron aquello, están pensando esto. Empezamos a pensar de que tiene que haber algo. O sea, la iglesia tiene que entre sus miembros producir personas que capturen esta visión y que en algún momento pues también sean parte de la legislatura. Eso fue un sueño. O sea, lo que está pasando con dignidad ahora. Ajá. Mira, yo recuerdo sentarme en mi casa con mi esposa por año, estoy hablando de 10 años atrás, y decirle a mi esposa Erania, o sea, uno de mis sueños es ver a César en un debate público para la posición de la gobernación. Wow. ¿Verdad? Porque veíamos en él una persona de visión, una persona bien inteligente, bien brillante. O sea, yo he conocido varias personas así, 3 o 4 personas en los últimos 30 años que uno dice, esta persona puede llegar a donde quiera. Y César Vázquez es uno de ellos. Y cuando empiezan estos debates, bueno, ya uno de los sueños se me dio, lo acabé de ver. Y el otro es que llegue la gente que tiene que llegar a la legislatura. O sea que en la década de los 90 es que se te ocurre la idea y piensas, esta lucha viene arreciando, necesitaremos el pueblo creyente, no la iglesia organizada, el pueblo creyente, los cristianos, necesitaremos
un instrumento político para poder hacer frente a lo que viene. En la década de los 90 tú nos estás diciendo que fue que eso era como que una convicción clara en ti. Sí, y nosotros, pues, por lo menos tuvimos el beneficio de que cuando íbamos a Estados Unidos a tomar los talleres que daban los grupos pro familia, pro vida, nos dimos cuenta de que en Estados Unidos, pues las personas tenían un poquito más de visión en ese aspecto, separaban totalmente lo que era iglesia de lo que era política, pero organizaban grupos, organizaban comités de acción política, y comités de acción política poderosos. O sea, donde uno iba a una actividad y se encontraba con 10, 15 congresistas de los Estados Unidos, algunos de ellos creyentes, y uno podía pues intercambiar, ¿verdad?, ideas y qué sé yo, y saber qué pensaban de Puerto Rico y un montón de cosas. Pero en esa década de los 90 es que empezamos a ver la necesidad que se diera. Empezamos a formar varios grupos. Y yo creo que posiblemente lo que inició todo esto fue la amenaza de cierre de las iglesias escuelas del pastor Hernán Cortés. ¿Qué año fue eso más o menos? Eso fue como a principios de los 90. De los 90. Pedro Rosselló, papá, era el... Correcto, era el gobernador en aquel entonces. Se generaron cosas, por ejemplo, estos hermanos bautistas y los pastores estuvieron 60 días en casetas de campaña en la lomita de los vientos. Sí, recuerdo. 60 días. Sí, lo recuerdo. O sea, aquello fue intenso. Y recuerdo pues que el gobernador yo guiaba y pasaba todos los días frente a y había el acercamiento, mire, estamos esperando por la ley. La legislatura estaba trancada y qué sé yo. Hasta que finalmente, después de 70 días de militancia cristiana allí, el gobierno accedió. ¿Cuál era el raciocinio del gobierno para cerrar las iglesias escuelas hace 25 años atrás? ¿Cuál era el argumento del gobierno para hacerlo? Mira, que sencillamente no se le podían dar unos privilegios a unas escuelas porque fueran cristianas. Pero es que que había que tener un tratamiento pues igual para todo el mundo y que obviamente aquí no se podía permitir que unas iglesias cristianas pues pudieran operar unos currículos que no estuvieran aprobados por el Consejo de Educación Superior, que era lo que mandaban en aquel tiempo. Por el Estado. Y obviamente el hermano Hernán Cortés no iba a someter el currículo para aprobación al Estado. Y eso fue lo que generó el trance. Y hasta que finalmente el gobernador de aquel entonces vio que aquello era un callejón sin salida. O sea, aquellos pastores iban a seguir allí. Hubieron amenazas de encarcelamiento. Yo recuerdo una vez que un juez cita una vista porque los pastores dijeron no vamos a acatar que nos lleven arrestados. Y recuerdo un día que se aparecen como 20 y pico de pastores dispuestos a decirle al juez haga lo que quiera, pero nosotros no vamos a abdicar a lo que es nuestra creencia, ¿verdad? De educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores. Y aparecieron como 30 y pico de pastores. Y yo recuerdo, lo que sí me llamó la atención fue que cuando el juez vio eso, cerró sala para no ver ese caso ese día y vamos a suspender esto por 20 días más, a ver si esta gente resuelve y yo no tengo que meter 30 pastores a la cárcel, ¿verdad? Exacto. Y esas cosas, pues bueno, nos hacen ver el valor que tiene que la gente defienda sus derechos, que los defienda, ¿verdad? Ordenadamente, pacíficamente, porque todos lo hicimos siempre así. Cuando el cuerpo de Cristo se une, pasan cosas extraordinarias. Sí, o sea, la unidad es indispensable, como te dije, de las vistas públicas de los 80 y de los 70. O sea, había una verdadera unidad. Podía sentarse lo que era la FRAPE, antes era la Junta Estatal de Pastores de Avivamiento, y uno se sentaba y hablaba, mira, esta es mi ponencia, pues yo voy a apoyar la tuya, tú apoyas la mía, y sencillamente uno iba como un solo hombre. Pues ¿qué podían hacer los legisladores? O sea, esta gente está unida,
Exacto. Esta gente representa a mucha gente en Puerto Rico, pues vamos a atenderlo. O sea, y no atenderlo meramente por una presión, porque lo que se pidió fue justo, lo que se pidió fue legal. Y yo creo que pues que la unidad de la iglesia es importante siempre en todo esto. Para los que les gusta mucho la ley, la Constitución provee para que las iglesias tengan escuela. Ante la premisa del Estado en los 90 de que esto era un asunto de privilegio, realmente siempre ha habido un espacio, porque a mí me dicen que Yale University, Stanford y todas las universidades más prestigiosas de la nación fueron iglesias las que las fundaron. Sí, porque para aquel tiempo de la colonización, el pastor era el individuo más preparado, el mejor preparado de la colonia. Y obviamente, pues ellos decidieron que iban a abrir más iglesias, pues tenían que hacer universidades para entrenar pastores. Y ahí la primera fue Harvard. Okay. O sea, y así mismo después llegaron otras más. La prestigiosa Harvard fue fundada por una iglesia. Fue fundada por una iglesia para entrenar pastores. Wow. Para producir pastores Okay. para el Estado. Y yo creo que pues, o sea, hay mucha gente que yo creo que es una bendición tú mirar hacia atrás y ver la historia. El legado. O sea, sí, porque cuando tú no conoces la historia, y te estoy hablando de historia hasta de los fundamentos de la nación americana, porque tú ves cómo siempre los grupos de fe han estado activos. O sea, sirviendo a la comunidad. sí, mira, en los primeros años, cuando se trató de prohibir que una persona que fuera clérigo, que fuera pastor, pudiera ser legislador, los primeros que se levantaron fueron cristianos y dijeron no, o sea, no vamos a permitir que enmienden la Constitución de California y de Nueva York para prohibir que pastores sean pastores, porque los pastores eran los tipos mejores preparados. O sea, y se derrotaron enmiendas constitucionales. En Estados Unidos hay gente que son pastores y son congresistas. Y no existe ningún tipo de problema con eso. Obviamente, en Puerto Rico, al haber una cláusula en blanco y negro de separación de iglesia y Estado, pues se crean controversias que a veces son totalmente innecesarias y que cuando tú conoces la historia te das cuenta de que no, espérate. La Constitución siempre nos va a proteger como creyentes, y en el caso de las iglesias escuelas, pues hay una ley que protege las iglesias escuelas, que han tratado de cambiarla continuamente. Cada vez que llega una legislatura nueva, alguien se inventa algo para tocar esa ley. O sea, y yo lo que decía a los legisladores en un momento dado era, lo único que usted tiene que ir es a las iglesias escuelas y ver su operación. Y se va a convencer de que es la mejor educación que puede tener un niño o un joven cuando y fueron legisladores a las escuelas estas de bautistas, y cuando vieron aquella oficina llena de premios, Wow. de lado a lado, premios de niños de Estados Unidos que iban a competir a Estados Unidos y traían los primeros premios. Yo recuerdo uno de los legisladores, Betito Márquez, que digo, después de uno mirar esto, que uno puede decir, esto es una educación de calidad. Pero siempre va a haber alguien que va a llegar y que alguien le va a decir, vamos a abrogar esta ley, Exacto. vamos a cerrar las iglesias escuelas o vamos a secularizar las iglesias escuelas. Porque la premisa está basada en prejuicios, no en resultados del estudiante. Si miran los resultados del estudiante, es impresionante. Sí. Pero si es prejuicio, pues vamos a cerrar las iglesias escuelas porque tengo un prejuicio contra la iglesia. Es contradictorio, ¿verdad? Como muchas veces esas premisas a nivel legislativo se establecen allí. Milton, cuando hace 30 años, yo recuerdo los programas de Ojeda Sin Límite controversial con Carmen Jovet, te linchaban casi en esos programas, ¿no? Pero entonces se hablaba de homosexuales y lesbianas. Cuando ahora, 40 años después, tú ves que eso se convierte en una comunidad LGBT y por ahí para abajo un montón de género. ¿Cómo tú procesas toda esa transformación
40 años después. Bueno, mira, todo eso estaba organizado. O sea, en muchos de estos grupos activistas sexuales lo escribieron todo desde los 80. Sí. O sea, todo está escrito. O sea, ellos escribían sus manuales de cómo iban a conquistar la cultura y cómo iban a normalizar conductas. De hecho, hay un libro que se llama After the Ball, que el que lee ese libro puede ver la historia desde los 80 hasta el día de hoy. Ahí retratada, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en los medios vamos a hacer esto, estos son los anuncios que vamos a poner cuando estemos en las posiciones más óptimas para atacar, ¿verdad? Los grupos de fe o de valores. Y obviamente, pues uno al conocer lo que estaba ocurriendo, o sea, a mí no me sorprenden cosas, yo podía adelantarme al tiempo y saber, aparte de que nosotros como personas cristianas, siempre tratamos de tirar una línea entre lo que era la militancia y lo que es la dignidad de la persona. O sea, yo he debatido con todos los militantes, con todo. Y te puedo decir que tal vez los elogios más grandes que uno puede recibir en la vida, uno no los recibe de los pares. Ajá. Los recibe de los adversarios. O sea, y yo traté siempre de mantener unos puentes que no se quemaran. Exacto. Para el día que yo tuviera que presentarle el evangelio a alguien. O sea, yo he tenido en mi iglesia sentados a los que fundaron la parada gay, a personas que nos aborrecían y que se paraban en las protestas con un pito a sonarnos en los oídos. Y para mí ha sido una bendición poder haberlos invitado a la iglesia. Siéntate aquí, escucha un culto y hazte una opinión de lo que es la gente. Y han ido y me han dicho, ok, mira, discrepamos en unas cosas, pero de verdad, ustedes son gente que tienen amor y sé que van a estar para mí el día que yo tenga una necesidad. Y así ha sido. Cuando han tenido los momentos más difíciles de su vida, ¿quién ha aparecido? Pues la iglesia, a extender la mano, a hacer lo que tenemos que hacer. Pero el desarrollo de los términos, todo eso era parte de una guerra cultural. O sea, hubieron ideólogos. De hecho, el que escribió After the Ball es un sociólogo de Harvard. O sea, el otro autor, Hunter Madsen, era un experto en informática. O sea, esos dos fulanos establecieron lo que iba a ser la tónica. O sea, nosotros vamos a redefinir las conductas porque vamos a cambiar los nombres. O sea, las palabras que tienen una connotación de valores las vamos a eliminar y las vamos a sustituir por palabras neutrales. O sea, aquí no vamos a hablar de sodomía, jamás. Vamos a hablar ahora vamos a empezar con estilos de vidas alternos. Esa fue la primera. Después vamos a pasar a preferencias sexuales. Y cuando la cosa esté óptima, vamos a pasar a orientación sexual. Y cuando lleguemos a orientación, pues tenemos el 90% de la batalla ganada en términos de cambio cultural. Y así ocurrió con otras cosas. O sea, ya tú no oyes la palabra promiscuo, ahora es sexualmente activo. Y esas palabras son eufemismos, ¿verdad? Y entonces tú lo miras y tú dices, suena bonito. Pornografía, no. Material sexualmente explícito. Ajá. Entonces tú le quitas la connotación negativa que era pues el tabú social también, que la gente decía, no, pero eso, esa conducta o este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, no está bien. Y entonces cambiaron todo. Y entonces ahora tú ves el alfabeto que parece letra de sopa, que le siguen añadiendo letras y tuvieron que ponerle el símbolo de más porque la iglesia nunca lo vio. La iglesia, esa transformación, la iglesia organizada nunca vio que nos llevaban por ese camino de la absoluta integración y aceptación. Mira, muchos no vieron y otros pensaron que era imposible. Eso no iba a ocurrir en Puerto Rico. Wow. Porque en Puerto Rico hay muchas iglesias, la mayoría son católicos y evangélicos.
y nadie veía eso. O sea, cuando David Wilkerson escribió La Visión, la gente decía, eso es para Estados Unidos. Exacto. Eso en Puerto Rico Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Habían otras personas que decían pues que el cristiano no podía envolverse en asuntos de tipo social porque eso afectaba a la venida de Cristo y qué sé yo qué. Pero fíjate, nosotros fuimos educando y para mí fue un privilegio que los líderes conciliares que en los 70 me decían eso, no cierra esto de morality porque mira, esto hay que esperar que la sociedad se siga deteriorando. Se sigue deteriorando, tú no puedes hacer nada para arreglar nada porque estás obstruyendo la consumación de los tiempos. El plan. Y para mí fue una bendición ver que mucha de esa gente que en momentos dados dirigían los institutos bíblicos de formación de pastores aquí, terminaron marchando con nosotros y se convirtieron en los aliados más fieles. Más fieles, o sea, gente que hasta el día que el Señor los llamó a su presencia ayudaron. O sea, que la educación siempre va a ser clave aquí. Milton, en todas estas luchas, ¿tú personalmente te has sentido solo? ¿O cómo has bregado? ¿Te has sentido solo en medio de estas luchas? Fíjate, no puedo decirte que me he sentido solo porque el ministerio donde persevero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado activo. Pues yo no te puedo decir que cuando habían los argumentos estos fuertes en los programas, que uno salía a la calle, si yo iba a un programa de Carmen Jovet un domingo, yo no podía salir el lunes. ¿De veras? No se podía. ¿Qué pasaba? O sea, porque, qué sé yo, de cada 10 personas que tú te encontrabas, 8 te podían felicitar, pero 2 que te insultaran en plena calle era suficiente para que el ánimo te afectara. Y yo te voy a decir, o sea yo he vivido experiencias bien buenas y bien terribles. O sea, yo recuerdo que en una ocasión nosotros dábamos unos premios a los medios que hacían un mejor esfuerzo en transmitir cosas que tuvieran valores culturales, etcétera. Y yo llegué a tener en una mesa, porque íbamos a un hotel y repartíamos los premios y qué sé yo. Y llegué a tener a Carmen Jovet compitiendo en una misma mesa por un premio con Luis Francisco Eda. Ay. O sea, y de hecho lo ganó Luis Francisco Eda. Okay. Y mucha de esa gente, pues obviamente, ¿verdad? Cuando eran personas que estaban detrás de un micrófono, pues eran bien agresivos, ¿verdad? Pero a nivel personal uno siempre trató de hacerle ver a la gente que las luchas no se podían llevar a lo personal. O sea, que uno podía debatir, que uno podía intercambiar opiniones y no tenía que demonizarse. Todo eso ha cambiado. O sea, las redes sociales han cambiado eso de una manera increíble. Ya la gente detrás del anonimato, pues, o creando cuentas falsas, pues dicen cosas que sí. O sea, yo te digo, la lucha que nosotros tuvimos en los 70 y los 80 no se compara con la lucha que tienen que dar los que están al frente ahora. O sea, es otro mundo. O sea, todo lo digital y las redes sociales cambiaron todo. En términos buenos también, porque hay un montón de oportunidades que uno tiene de llegar a miles de personas con un mensaje. Pero pues también uno está más sujeto a la crítica y a la crítica a veces agria, que es difícil, ¿verdad?, de asimilar. Yo oro por todos los líderes que están al frente de ministerios ahora para que Dios pues lo fortalezca. ¿Cuándo fue que notaste que en el ambiente político hubo un cambio significativo que arreciaba contra la iglesia? ¿Cuándo fue que Milton Picón dijo, aquel respeto de los comienzos se fue, hoy la clase política nos ve como enemigos, se comienza a prejuiciar contra la iglesia o todo lo que represente cristianismo, moralidad, valores, que tú dijiste, esto se va a poner bien difícil? ¿Cuándo finalmente fue que tú internalizaste y empezaste a comunicar, tenemos que hacer algo todavía más fuerte? Eso fue para la década de los 90. Finales de la década de los 90, pues empezamos a ver que teníamos que organizarnos para hacer cosas.
Y si no nos organizábamos era difícil presentar unas defensas. Y yo recuerdo que en un momento dado organizamos un grupo que se llamó Evangélicos Unidos en Acción. Ajá. Que de hecho todavía la página todavía existe, y el grupo ya no existe, pero aparece en el internet uapr.com, y organizamos este grupo con la intención de que fuera un Political Action Committee. Ajá. Y que eventualmente podía llegar a ser un partido, pero para aquel tiempo no estaba la situación madura para eso. Y de hecho, cuando fuimos a inscribir el PAC en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Porque todos los PAC tienen que estar inscritos allí. Yo recuerdo una de las vicepresidentes de la Comisión Estatal de Elecciones que nos dio un buen consejo. Aquel señor nos dijo, miren, yo les voy a aconsejar algo. No inscriban ningún PAC. O sea, ustedes como ministros, como pastores, tienen más poder hablando a través de la radio y de la televisión que inscribiendo un PAC. Si inscriben un PAC, pues van a tener 20 limitaciones, pero sin el PAC ustedes pueden seguir haciendo un trabajo increíble. Y en ese momento decidimos, pues ok, vamos a dejar esto ahí. Pero ya había la idea de que había que hacer un organismo, porque veíamos a Sudamérica, veíamos a Centroamérica, veíamos a cristianos organizándose ya políticamente, ¿verdad? A nivel personal, pero que eran creyentes. Y ya venía esa idea corriendo hasta que finalmente hace 8 o 10 años atrás, pues llegó el famoso PAC, donde estaba envuelto el licenciado Eduardo García Resach, Nelson Rosario, y eso lleva pues al Movimiento Ciudadano Pro Familia, que finalmente desemboca en lo que es el movimiento Proyecto Dignidad. Milton, cuando uno escucha, por ejemplo, un Molusco hablando malo en la radio hoy, o ve un influencer, como yo he visto un par diciendo, estoy haciendo este programa, este live, arrebatado porque me acabo de fumar ¿sabe? O sea, ellos ganaron. Bueno, yo no te puedo decir que ganaron, ¿verdad? Porque Puerto Rico pierde cuando se delita, ¿verdad? En ese tipo de programación. Yo lo que pienso es que las autoridades en Puerto Rico cambiaron sus políticas públicas. Mira, yo recuerdo que en 1992 habían varios fiscales que nos corrían los casos de pornografía, porque obviamente cuando se sometía un caso, los fiscales de sala no podían pararse al frente de un abogado de defensa, que eran peritos en sacarte un acusado de obscenidad absuelto. Y yo recuerdo que cuando empieza la administración de Pedro Rosselló, los fiscales me llaman y me dicen, mira, Milton, nos van a sacar. Así que trata de hacerte algo, porque si nos sacan de aquí, en la lucha esta se va. Uh-huh. Y recuerdo que le escribí una carta al que era secretario de Justicia en aquel entonces, Pedro Pierluisi, pidiéndole una reunión para que nos escuchara y nos dijera, pues mira, pues voy a dejarle estos dos fiscales que sigan y que sea la política pública del Estado que estableció Romero Barceló, política pública de erradicar el mal de la obscenidad de la sociedad puertorriqueña. Esa era la política pública. Wow. Y recuerdo que este secretario de Justicia me dijo, mira, yo vengo de la escuela de Derecho, una escuela de Derecho más moderna. Y yo creo que la pornografía es un crimen sin víctima y eso no es prioridad en este momento. Y cuando retiró a aquellos dos fiscales la lucha, y le dije ese día, mire, yo quiero que usted recuerde esto. Hay una tienda pornográfica que es la primera que se abre desde la última que cerramos hace años atrás, en el viejo San Juan. Le dije, esta acción que usted está tomando hoy va a tener como consecuencia que esa persona que fundó esa tienda va a meter una tienda en cada pueblo de este país. Y no me equivoqué, ¿verdad? Tal vez no cogió los 78 municipios,
pero lo hizo. Y ahí pues la pornografía dejó de ser un asunto de política pública. Y obviamente cuando la cosa pues se torna de esa manera, pues no se hace cumplir la ley. O sea, hay aspectos de la ley de obscenidad que le podía caer a toda esta gente. O sea, cuando empezó el reggaetón bien agresivo, en los 80, mira, se hicieron allanamientos, se hicieron leyes. Y de alguna manera, pues se lograron unas cosas en términos de... Yo recuerdo hablar con gente que ahora son millonarios y decirle, tú quieres echar para adelante, limpia tu lírica, porque si tú quieres que te toquen comercialmente, con esa lírica a ti no te van a tocar comercialmente jamás. Y mira, muchos de ellos pues de alguna manera empezaron a limpiar sus líricas, se fueron a emisoras comerciales, radio, televisión, ahora son millonarios. Pero había como que un consenso de estas personas son jóvenes, vamos a darle unos consejos. Y si lo siguen, chévere, y si no lo siguen, chévere, pero había una fuerza de la ley. O sea, ahora mismo la pornografía sigue siendo ilegal, pero ¿quién se queja en Puerto Rico? O sea, ¿quién conoce que hay unos estatutos legales? A nivel federal, tú no puedes transmitir indecencia durante horas del día. O sea, obscenidad around the clock. O sea, ninguna emisora que tenga una licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones puede transmitir obscenidad 24 horas. Indecencia antes era 24 horas, después abrieron una ventana después de las 10 de la noche, creo que la bajaron después a las 8, pero durante horas del día se supone que tú no puedes decir palabras que sean de naturaleza indecente. ¿Por qué se hace? Bueno, pues porque la gente no se queja. O sea, pero cuando la gente se queja, las multas llegan altas. Cuando alertaste sobre ideología de género, recuerdo la administración de Aníbal en el 2006 y Rafael Aragunde, que es cuando por primera vez, 14 años atrás, se intenta implementar en el Departamento de Educación lo que hoy conocemos como la ideología de género. El cambio dramático que ha dado el país en estos últimos 14 años de ver a la iglesia como un enemigo, ver al que está en contra de la ideología como alguien que tiene un discurso de odio, alguien que es homofóbico, alguien que debe quedarse callado, y a la iglesia tildarla across the board como fundamentalista. Y eso sigue arreciando hasta el día de hoy. ¿Qué nivel de peligro le adjudicas si no se hubiese hecho nada que redunde en lo que hoy se conoce como Proyecto Dignidad? En lo que tú has visto que ha pasado en otros países del mundo y la amenaza que tenemos hasta aquí, que gracias a Dios el pueblo cristiano está despertando y está despertando bien. O sea, mira, escuchaba hace un rato decir que estos asuntos de la ideología de género tienen una ramificación cultural, pero tienen una ramificación política también. Totalmente. Porque el marxismo cultural y el marxismo no cultural, el puro que había para la década de los 70, marxismo-leninismo crudo, hardcore, está predicado bajo las circunstancias de que una sociedad no puede pasar por una revolución que llegue, qué sé yo, a ser socialista o comunista, a menos que tú no elimines dos instituciones. Y una de ellas es la familia, y otra de estas instituciones, pues aparte de la familia, estoy buscando la otra, pero la familia es la primera. La iglesia. La iglesia. Y la familia, pues ellos dijeron, vamos a ir redefiniendo el término, y si lo redefinimos hasta lo absurdo, pues tú eliminas. Es como cuando llegó la definición del Código Civil, que definieron familia como dos o más personas que viven bajo un mismo techo, que tienen intereses comunes. Eso es una absurdidad, de hecho, y me recuerdo de la definición, porque me recuerdo de la reacción del juez escribano, que
que dijo, bueno, pues entonces todos los presos en Puerto Rico cualifican para ser familias naturales, porque están debajo del mismo techo y tienen intereses comunes. Pero lo mismo ocurrió con la ideología de género. O sea, se entra y todos estos ideólogos lo que quieren es discutir estos términos, o sea, estos asuntos en términos filosóficos. Ajá. Porque tú puedes hablar de filosofía hasta el día del juicio y no va a pasar nada. Pero cuando tú sacas un libro y tú dices, estos son los materiales, Exacto. y se lo presentas a un padre, el discurso cambia completamente. Y ya esto estaba montado. O sea, cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador, ya en su último año, dejó todo montado para que cuando revalidara el secretario de Educación que tenía, pues iba a ser nuevamente el secretario de Educación, que era Aragunde, y iba a poner en vigor. Y yo recuerdo que una semana y pico antes de la elección salieron a los libros estos, unos libros bien tangibles. Sí. Y se movieron más de 2,000 padres un día de trabajo y se pararon allí frente al Departamento de Educación en Atorrey, con una fila, un piquete de esto inmenso. Y yo creo que eso hasta cierto punto fue responsable de que el gobernador Acevedo Vilá no revalidara. ¿Y qué ocurre? Una vez él pierde selección y gana Fortuño, el primer secretario de Educación dejó sin efecto todas esas órdenes para que el currículo de perspectiva de género comenzara a funcionar, pero eso se quedó en el departamento. Exacto. O sea, y eso es como tú tenerle una pildorita allí. Exacto. Y tú no la tocas hasta que llegue un momento alguien que se identifique con la ideología de género y ya tiene todo allí, todo el andamiaje Está allí. legal está allí. Y esa es la importancia de esta elección. O sea, la mayoría de los candidatos han prometido que se va a educar en perspectiva de género. Lo interesante es que gana Alejandro García Padilla en el 2012, lo implementa mediante orden ejecutiva y luego vuelve y se da la dinámica política. Ricardo Rosselló es el único que dice que la va a eliminar en el 2016. En efecto, lo hizo por presión, pero ya tenía demasiada gente en su partido, y yo creo que en el aspecto personal también, en eso creo que fue estratega para ganar la elección. Él también creía en el concepto y se trajo el concepto de las escuelas coeducativas para implementar perspectiva de género. Hoy, todos los partidos, con excepción de uno, tienen en su plataforma ser afines con la ideología de género. Es así. Sí, es así, y yo creo que Claribel lo ha explicado, y las otras personas que son los que podemos catalogar de expertos, ¿verdad? En estos temas, porque han estado bien metidos en los últimos 8 o 10 años, siguiéndole la pista, ¿verdad? Todo esto de la perspectiva de género, pero es una realidad. O sea, aquí uno puede ver que muchas de estas cosas no se han concretizado porque la iglesia se ha movilizado. Totalmente. Porque los creyentes se han movilizado. O sea que los creyentes sirven en una sociedad como un muro de contención. Si ese muro de contención tú lo quitas, todo eso entra porque está preparado. De hecho, eso que menciona de las escuelas coeducativas, nosotros nos opusimos a ese proyecto. Fue el proyecto del Senado 171, que se aprobó porque le quitaron algunas cosas de las definiciones el último día de la sesión. Y ese proyecto estaba colgado básicamente en la Cámara de Representantes. Y el presidente del Senado bajó al hemiciclo de la Cámara de Representantes en las últimas horas de la sesión y negoció con el presidente de la Cámara el proyecto de adopción, a cambio de que le aprobaran el 171. Y aprobaron el 171 con la condición de que cuando se regresara en el segundo año de esta administración, la primera semana se iba a aprobar el proyecto de las libertades religiosas.
y nos tomaron el pelo. Total. No ocurrió nada. ¿Te refieres a Tomás Rivera Chat? Sí, correcto. ¿Y qué ocurre? Pues entran este número de escuelas pilotos y el proyecto decía que después de un tiempo se iba a hacer un análisis de lo bueno que fue la experiencia con estas escuelas, para eso pasar después que esa gente hiciera el análisis y lo llevara a la legislatura. Es un proyecto de ley. Pues entonces iba a pasar a todo el sistema de educación pública del país. Pero ni siquiera tuvieron que esperar para llevar eso a la legislatura. La gobernadora, con un plumazo y una orden ejecutiva, acaba de decir que las escuelas coeducativas van a pasar a todo el sistema público de enseñanza. Añadí una página ahí, y bueno que el público, yo no he hecho un revolú con esto porque la FCC me protege. Hay una página en esa orden ejecutiva que dice que los medios de comunicación comercial tienen que ser afines a la enseñanza de la ideología de género. Eso está en la orden ejecutiva de la señora gobernadora. Impresionante. Yo estoy tranquilo como comunicador y dueño de una licencia federal porque me protege la FCC. Esa orden ejecutiva a esta emisora no le aplica. Nunca vamos a hacer un medio que implemente la ideología de género, y vamos a seguir luchando para que eso nunca lo tengamos aquí, porque en Argentina unos colegas de la radio como Fernán y como yo hablaron en contra de la ideología de género, pero en Argentina ya es ley. Así que los mandaron a callar por ley y los obligaron a ese medio, a esa emisora, a abrir una silla para que se enseñe ideología de género en la misma emisora, en el mismo programa, y ellos se tienen que quedar callados. Ese es el plan, idéntico, es un copy-paste de lo que se quiere hacer aquí. Lo único que a mí me protege hasta el día de hoy es la Comisión Federal de Comunicaciones, que hasta el día de hoy no tiene eso para los medios de comunicación. Por eso estamos haciendo la lucha que estamos haciendo. Y aquellos que me critican hoy por promover a Proyecto Dignidad, no me criticaron cuando fui el único líder en este país que dije en este micrófono que le daba mi voto a Ricardo Rosselló porque se comprometió públicamente a eliminar la ideología de género. Yo no soy hipócrita ni falso. Yo siempre estoy parado donde siempre estoy parado. Puedes estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo, pero siempre he estado parado en el mismo sitio. Y eso hace una enorme diferencia para los que antes me aplaudieron y me critican hoy. Disculpen la pausa para la defensa, pero eso es lo que nos estamos jugando, porque la orden ejecutiva de la gobernadora tiene esa página. Los medios de comunicación comercial tienen que implementar la ideología de género en la educación del país. Mira, eso pasa en Canadá. Ajá. En Canadá se aprueban todo este tipo de cosas y se le imponen a los medios de comunicación. Sí. Unas recomendaciones que después se convierten en directrices. Correcto, en ley. Gente como Jane Dobson tuvo que sacar su programa de radio de Canadá. Porque no iba a estar recibiendo donativos para una empresa sin fines de lucro, terminando todo eso en los tribunales. Un caso detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. Decidió irse. Lo demandaban consistentemente. Sí, todo el tiempo. O sea, porque es la experiencia que tienen los grupos militantes. En Puerto Rico es diferente por la Comisión Estatal, por la Comisión Federal de Comunicación y por obviamente la Constitución de Puerto Rico, que garantiza también pues una libertad para tú expresar, ¿verdad?, opiniones religiosas, pero eso ya es común en muchos otros lugares. El ala, porque esta duda siempre la tengo tan fuerte. El ala conservadora política de derecha en Puerto Rico adopta la ideología de género con la esperanza de que se pueda separar un tanto de esa filosofía de la realidad política que trae en sí misma esa ideología, y son ingenuos, o es que se voltearon a la izquierda. Mira, aquí los políticos de carrera arriman las sardinas a su brasa. O sea, muchas personas en la derecha ni siquiera conocen toda la terminología de la perspectiva de género. Por eso tú ves que no dan entrevistas. O sea, no saben ni de lo que están hablando, entonces. No, es que no dan entrevistas porque no saben de lo que están hablando. Okay. Entonces tú ves que pues evitan el tema y lo evitan. Y de hecho, una de las cosas que hizo el doctor Vázquez, que es parte de la historia aquí, es que puso a todo el mundo a hablar del tema. El que no sabía, pues tuvo que ir a internet y educarse, y entonces los que se educaron, pues
se abrieron los ojos y se convirtieron en portavoces también y llamaron al vecino, oye, pero ven acá, mira, lo que está pasando con esto es esto, no es lo que está diciendo Lúgaro o lo que está diciendo el otro candidato o el otro. O sea, y eso pues se lo agradecemos a ese primer debate, ¿verdad? Cuando se habló de perspectiva de género, no solamente allí, 2 semanas estuvo hablando el país de ese tema. Pero por eso nosotros entendemos que tienen que haber gente que esté comprometida con lo que es la familia, con lo que son los valores, con lo que es la defensa de que un padre pueda educar a sus hijos, ¿verdad? De acuerdo a sus valores, y que la educación sea libre de ideología de género. Porque yo entiendo que personas como la gente del Proyecto Dignidad pueden entrar allí y educar a sus pares. O sea, porque mira, o sea, ¿cuántas veces yo pasé por la experiencia de que un legislador en proyectos como que tienen que ver con el juego y con un montón de cosas que bregamos, nos decía, mira, yo te voy a reunir 5 compañeros y te voy a invitar al salón café para que tú entres y le hables de esto. Y uno le explicaba y los tipos decían, no, pero mira, ahora yo entiendo, ¿verdad?, la posición de ustedes. Yo lo que estaba leyendo era la prensa, yo pensaba que ustedes eran unos extremistas y qué sé yo, pero lo que tú me estás presentando es razonable. Así que imagínate tú, 14 legisladores de un proyecto en Cámara y Senado hablando con sus pares y diciéndole, mira, estas son las razones. O sea, vamos a echar hacia un lado todo lo que se discute en los medios de comunicación por asuntos de rating, que de hecho Carmen Jovet me decía, el tema no puede terminar, el tema tiene que continuar, o sea, no me le des conclusión a ningún tema, porque si no, bueno, de esto vivimos. Y ahí yo entendí, pues, o sea, que uno puede filosofar hasta el día del juicio, ¿verdad? Exacto. Pero cuando tú hablas de cosas concretas que la gente entiende, pues la gente toma decisiones. Y las decisiones, pues, ¿verdad?, redundan en el beneficio del bien común. Y habrán otras cosas, que no habrán otras cosas para discutir en este país, pero hay asuntos que tienen que ver con la niñez que nosotros tenemos que dar la lucha. Milton, estas luchas han consolidado la unidad del pueblo cristiano. Contrario a dividir, ha unido. Nunca había visto tanta gente dejando las diferencias teológicas a un lado. Nunca había visto, como nunca, un pueblo evangélico y católico, evangélicos de todas las denominaciones, católicos de sus distintas, ¿verdad?, vertientes carismáticas, movimientos Juan 23, etcétera, unidos como un muro para defender el derecho de los padres a educar a sus hijos, para defender la familia como Dios la diseñó, para defender la libertad de culto. Nunca había visto un pueblo que se haya unido tanto y que inclusive haya dejado diferencias políticas. ¿Estás de acuerdo en que esto lo que está haciendo es consolidando la unidad de un pueblo de una forma que no la habíamos visto en años recientes? Sí, y uno lo ve en la calle, uno lo escucha a través de la radio, uno lo escucha en las redes sociales. O sea, yo soy de los que monitoreo a los adversarios principalmente. Yo quiero saber qué están diciendo, ¿verdad?, de dignidad. Y veía gente de estos otros movimientos emergentes diciendo, oye, hay que tener cuidado con esta gente, porque los que están recogiendo el voto adelantado y están yendo a las casas, hay gente que le está diciendo que van a votar por el Proyecto de Dignidad. Y son de una familia que pertenecía tradicionalmente a este partido. Cuando venía esta mañana, es una emisora que transmiten llamadas de noche para los noctámbulos, que después creo que la que transmiten, estaba esta señora diciendo, toda mi vida ha sido del partido tal. Pero esta vez yo voy a dar un voto diferente, yo voy a votar por el Proyecto de Dignidad. Ajá. O sea, lo está diciendo públicamente. Ajá. O sea, y yo he visto una efervescencia que hace tiempo yo no veía. O sea, en términos de gente uniéndose, gente concientizada. El simple hecho de que de un 1% llegara al 5%, cada punto son 13,000 votos. Así que sí, 5% implica 60,000 votos. Así que,
Y 60,000 votos son 60,000 votos. Sí. Y yo entiendo que no son 5%. Son muchos. Puede fácilmente llegar al 20%. Claro Así que la gente haga la matemática. Cada punto, 13,000 votos. Para cuando vea otras encuestas. O sea, yo creo que es algo de pueblo. Ajá. Es algo de pueblo. O sea, obviamente, sí, las redes, los medios han empujado esto. Los pastores que se han atrevido a hablar son vocales. Sí, eso ha sido fundamental. Me quito el sombrero con O todos los sea, pastores que han sido mira, vocales. aquí se han roto tabúes. Tabúes enormes. O sea, yo he visto gente que ha ido a los medios y decir, no, pero mira, aquí ningún partido emergente que ha competido con el bipartidismo ha salido inscrito. En toda la historia, historia política de Puerto Rico, yo dije, el martes se va a romper Exactamente. ese renglón de la historia. Milton, gracias por lo que es tu aportación al país, a todo este proceso de educarnos y de hacer la diferencia a favor del Puerto Rico que queremos y el Puerto Rico que vemos que hoy despertó. Agradecido y Y nosotros agradecidos de lo que ha hecho Nueva Vida, ¿verdad? Porque yo sé que son posturas que a veces cuestan, ¿verdad? Porque hay gente que quisiera que las emisoras pues se mantuvieran al margen de estos temas, y eso ha ayudado a crear una conciencia en el país increíble. Así que en eso tenemos una deuda con ustedes. Muy bien. Gracias, Milton. Milton. Un Amén, abrazo. Arriba Puerto Rico, estás en ruta nueva.